Buenas tardes, estamos en una transmisión del proyecto Yo Cuido a Mis Profes. Vamos a invitar a nuestros panelistas. Hola, Ahí. ¿se escucha bien? Se escucha muy bien. Hola Maritza, ¿cómo estás? Hola Hola, Luis. hola. Muy bien, ¿ustedes? Hola, hola. Bien, ¿me escuchan bien también? Sí, súper bien. Sí, sí, Sí. sí. ¿Tú me escuchas Estamos bien? entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas a las personas que nos están viendo, que están conectadas en esta transmisión de Yo Cuido a Mis Profes. Vamos a darles la bienvenida entonces a todas las personas que nos están viendo. El equipo del proyecto Yo Cuido a Mis Profes le da la más cordial bienvenida a este conversatorio online que estamos haciendo por Instagram, porque lo íbamos a hacer por Facebook, pero tuvimos ahí algunos temas técnicos y lo estamos haciendo en esta oportunidad por nuestro Instagram, que lleva por nombre Salud Mental en la Comunidad Educativa. Es importante comentarles antes de empezar esta transmisión que es el proyecto Yo Cuido a Mis Profes. Es una iniciativa que nace con el objetivo de generar un acompañamiento psicológico a docentes, educadores, educadoras de párvulos, de distintos establecimientos educacionales de nuestra comuna de Antofagasta mediante actividades y talleres de prevención y de promoción enfocados en el cuidado de la salud mental. Este proyecto está conformado por profesionales, psicólogos y psicólogas de gran experiencia, capacitados, capacitadas, quienes realizan de manera gratuita estos talleres dirigidos a profesores y profesoras y también atenciones y apoyo psicológico. Importante mencionar que esta iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 7%, Fondo de Interés Regional, año 2022, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta y ejecutados por la Universidad del Alba. Bueno, luego de esta introducción, aquí acompañar a las personas que nos están viendo, si pueden saludar, vemos que está ahí nuestro coordinador, Eugenio, también vemos que está María Caro, Linglin, Mónica Miranda, Arce, McFly, Camils también está conectada, Rob Melody, hay hartas personas. Así que, bueno, comentarles, mi nombre es Carolina y yo voy a moderar este conversatorio y me gustaría presentarles a quiénes van a ser nuestros panelistas y con quiénes vamos a conversar sobre este tema de salud mental en la comunidad educativa. Nos acompaña Maritza Vélez, ella es psicóloga del proyecto. Maritza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Y también nos acompaña Luis Martínez, quien también es psicólogo del proyecto. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas, Muy bien. bien, con un poco de calor. Aquí en Antofagasta estamos con harta humedad, pero eso también nos da indicios de que ya pronto va a llegar el verano, de hecho, en unos días más, así que estamos ahí próximos al verano. Bueno, hoy el tema es la salud mental en la comunidad educativa. De hecho, nuestro proyecto está enfocado en la comunidad educativa, principalmente en los profesores. Me gustaría primero consultarles qué es la salud mental. Súper. Bueno, cuando hablamos de salud mental, se refiere a un estado de bienestar general, un estado de bienestar emocional, por supuesto, en donde las personas pueden estar en una comunicación interna saludable consigo mismos, con las personas de su exterior, y sobre todo también poder cumplir en los distintos roles que llevamos en nuestro día a día. Somos muchas veces hermanos, hijas, padres, profesores, así que eso es como intentar equilibrar estas distintas áreas de la vida según mi modelo teórico. Sí, cuando hablamos de salud mental, ¿cierto? Y cuando nos referimos a conceptos de salud, siempre lo asociamos, ¿cierto? A sistemas que lo que tiene que ver como con el cuerpo, con ir al médico, ¿cierto? Como que son conceptos que primero nacen y cuando hablamos de salud mental también nos referimos a esto mismo, ¿cierto? Nos referimos a un bienestar, como decía ahí la colega, y nos referimos a estar, yo diría, Mm. procesos de armonía con todo lo que conlleva, que son persona, profesional, mi oficio, mi trabajo, mi tiempo de ocio.
Entonces, tenemos que lograr volver a como estábamos de la mejor forma, ¿cierto? A volver a la homeostasis, como dicen algunos teóricos también. Sí, súper interesante lo que ustedes dicen, o sea, el tema del bienestar a veces se nos olvida. Y de hecho, bueno, ha pasado, no sé si ustedes han como psicólogos escuchado las conversaciones, de repente cuando uno se junta con las amistades o en cualquier parte, hasta en el supermercado, en la farmacia, en la micro, a veces que cansados que nos podemos sentir, ya estamos en diciembre, nos ha tocado un año bien distinto a los anteriores, tuvimos 2 años con una pandemia, con largas cuarentenas, ¿verdad? Y este año ya con todo marzo empezó la presencialidad. Entonces ahí me gustaría consultarles con respecto a la comunidad educativa, la salud mental, ¿cómo ha afectado estos cambios que hemos tenido con la pandemia, con el contexto sanitario, el contexto político también, y bueno, y lo que sucede en las aulas, las rutinas distintas de todo online hasta todo presencial? ¿Cómo este contexto nacional e internacional también puede influir en la comunidad educativa? No sé si ahí Maritza, Luis. Sí, mira, voy a ser súper sincero y desde como hablar un poquito desde lo personal. El proceso de cambio, sobre todo de este año, como profesionales de la salud mental, es un proceso súper interesante de analizar, la verdad. Es un proceso que trae muchas consecuencias de todo lo que pasó, ¿cierto? Nos pasa mucho, como lo decías tú, Caro, que en las bocas hoy anda todo el cansancio, ya el término del año, el cambio, porque podríamos considerar de que es un año mucho más estresante o más angustioso que otros. Tenemos que pensar que el efecto inconsciente, un poquito que pasó dentro de la pandemia, tiene que ver con que creímos que todos nos íbamos a morir en algún momento. No sabíamos qué iba a pasar, estábamos encerrados, fue un proceso angustioso, nos estábamos acostumbrando y tuvimos que volver de frente, ¿cierto?, desde el proceso. Entonces, había que volver a la normalidad y volver al aula, como lo decimos, se volvió un proceso conflictivo y estresante. Pasaba mucho que a principio de año conversábamos, veíamos en la calle que ¿cómo voy a volver a mandar a mi hijo al colegio? ¿O cómo voy a ir a la universidad de nuevo? ¿Cómo lo vamos a hacer con las mascarillas? ¿Qué vamos a hacer? Entonces fue un proceso de angustia constante. Sí, hasta el día de hoy vemos consecuencias, ¿cierto? En que los procesos de ansiosos, los procesos estresantes, los procesos depresivos se vieron mucho más grandes. Que esas fueron como las consecuencias post pandemia, ¿cierto? Pero yo soy alguien que dentro de la vida en general también busco contextos positivos y siento que el enfrentarse al cambio, ¿cierto? Estos cambios constantes y que lo pudimos hacer. Yo creo que la gente hoy, luego de que creímos que, ¿cierto?, de este concepto de que nos íbamos a morir, está asistiendo a psicoterapia, está haciendo cosas por uno y tiene ganas porque creíamos que todo se iba a acabar, pero logramos seguir. Y desde ahí, desde nuestras propias herramientas, ¿cierto?, de nuestro propio concepto, empezaron a surgir cosas. Entonces eso, debo admitir que para mí como persona lo hace muy importante de Por estudiar. supuesto que sí, han habido muchos cambios. Maritza, si te gustaría agregar algo, también nos gustaría escucharte. Sí, creo que es súper importante complementar ahí lo que dice el colega, que es importante ponerle nombre a las cosas. Vivimos un proceso traumático y desde ahí el trauma va dejando sus cicatrices, también va dejando sus huellas y por supuesto que es importante considerar la salud mental en un contexto educativo, porque eh, claro, volvimos al aula, como decía Luis, empezamos a hacer un poco como que nada de esto pasó, intentamos avanzar lo más rápido posible, pero venían ya las infancias con un estrés de por medio, los profesores con un estrés de por medio, adaptarse en 2 años a clases online, después volver y todo lo que hicimos en la vida virtual, volver a llevarlo a la presencialidad ha sido difícil. Entonces, desde ahí, por supuesto que es importante considerar la salud mental y ser muy respetuoso con los procesos de cambio. Y también entender que va a haber mucho estrés de por medio, va a haber miedo, va a haber ansiedad. Y en tener esas conversaciones respecto a esos sentidos.
Importante lo que nos comenta Maritza y Luis. Bueno, también comentarles a las personas que nos están viendo que este video va a ser grabado, lo vamos a alojar en nuestro canal de YouTube, que es Yo Cuido a Mis Profes, para que después lo puedan compartir con sus familiares, con también colegas, para que puedan nutrirse de todo el conocimiento y de las herramientas y recomendaciones que nos entregan este equipo de psicólogos y psicólogas que son parte de Yo Cuido a Mis Profes. También pueden dejar sus preguntas, les invitamos a dejar sus comentarios en la transmisión, preguntas también, para que los puedan responder. Recuerden que esto es una conversación, no es solamente bidireccional, sino que queremos también escucharles, queremos leerles, conocer cuáles son sus aprensiones, sus dudas, sus consultas, para que aquí Luis y Maritza puedan responderlas. Y cuéntenme un poco cómo pueden los profesores y las profesoras, también educadores y educadoras de párvulos, cuidar su salud mental considerando este contexto que ustedes nos acaban de comentar. ¿Qué herramientas ustedes les sugerirían a los profesores, a las profesoras, ya sea por un lado, bueno, dentro del aula, también ejerciendo su profesión, su trabajo, y también en sus espacios personales, fuera de su horario laboral? ¿Qué recomendaciones entregarían ustedes? Creo que es importante comenzar en el aula teniendo conversaciones que a veces pueden ser un poco incómodas. Se nos ha enseñado que hay sentimientos que son buenos y que son otros que son malos, y desde ahí un poco se vuelve un tema tabú el tema de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, del miedo, y queremos pasar muy rápido por esos sentires. Casi que no los queremos sentir porque, claro, no nos generan placer o no nos generan cosas lindas de sentir. Desde ahí, dentro del aula es súper importante abrir los espacios para tener estas conversaciones incómodas, generar una psicoeducación, permitirse vivir esos espacios, validarlos sobre todo. Estos sentires van a estar ahí un tiempo, puede que pasen muy rápido, para otras personas puede que no. Y desde ahí se podrían hacer espacios de respiración con los alumnos. Quizás ahora las pruebas son un espacio de mucha ansiedad, porque claro, en la virtualidad uno estaba con su cámara, con su computador y en la soledad, pero ahora hay gente viéndote, escuchas gente alrededor, entonces desde ahí espacios de respiración, para los profesores tener espacios de autocuidado, espacios de conversación entre profesores, compartir, generar un ambiente laboral que sea positivo, es súper importante. Y bueno, desde lo personal, el autocuidado siempre, esos espacios que son de cada uno, súper importantes. No sé si Luis quiere complementar igual. Sí, 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 por supuesto. Yo creo que, claro, como hablábamos, esto es cierto, de enfrentarse a estos nuevos procesos, que el aula es algo súper interesante también porque el aula es como una muestra de lo que está pasando en la sociedad. Y esto lo vuelve cómo estamos, ¿cierto?, funcionando como sociedad. Entonces, los profesores son muy... Por eso hace análisis, ¿cierto?, que es desde la política, desde los contextos, ¿cierto? Porque es como una mini muestra de lo que nos está pasando en lo cotidiano. Y frente a eso, yo haría un llamado a estar en el aquí y el ahora. Somos personas que normalmente estamos acostumbrados a vivir en 2 semanas después de vivir a fin de mes de la proyección, que también son necesarios, no los vamos a satanizar, pero hacer una evaluación. Me ha pasado en consultas, sobre todo, que hay personas que llevan 3 meses con dolor de espalda, 3 meses sintiendo angustia y no tienen tiempo para ir. Entonces, lo que decía la colega del proceso del autocuidado y del proceso de escucharse, de autoevaluarse, de decir, oye, a esto me está pasando. Y ahí tiene que ver con las conversaciones incómodas que comentaba la colega, ¿cierto? Que hay que brindarse el proceso de saber cómo estoy ahora y que estar mal no está mal y que estar bien tampoco está mal ni bien. Entonces, pero sí saber qué me está pasando con esto. Entonces, esto nos pasa desde siempre, desde las infancias. Entonces, aprender desde ahí y decir, cuando estoy, bueno, en este caso los profes, por ejemplo, cuando estoy en el aula o estoy así, a ver, esperen, 5 minutos no me va a costar nada, no me va a costar el resto de trabajo, puedo hacer una pausa, puedo hacer esto, y tiene que ver con el autocuidado, ver qué me está pasando, cómo me puedo ordenar, ¿cierto? Entonces, ir como desde adentro para afuera
porque si es que yo en realidad no estoy bien, no voy a poder seguir haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces buscar al respecto. Creo que Sí, salió bueno, vamos una a leer pregunta. algunos comentarios y gracias Maritza y Luis por antes de leer los comentarios, agradecerles por sus intervenciones y los que nos comentan, porque es muy interesante lo que nos dicen, es muy interesante esto de que finalmente el aula es, o el espacio del aula, espacio físico, y también virtual, como fue hace un tiempo, es una muestra de la sociedad y me gustaría después que profundizáramos un poquito en eso. Pero vamos a leer, Artecan dice, Luis Martínez es muy seco, corazón, corazón para ti también. Clark Avendaño se unió, Hey también se unió, Alicia Nae y también Bárbara se unió. Y Artecan nos dice, ¿qué recomiendan para volver a fomentar la vinculación entre niños y niñas y niñes en la vida cotidiana, en el contexto de volver a la normalidad, entre comillas? Oh, me quedé pegada. ¿Qué Ah, ya. recomendamos? Ok, No, no, perfecto. no, te escuchas bien, Maya. Eh, bueno, no sé si quiere ir Luis primero o voy yo. Ok, ok. Denle No, nomás. no, dale nomás. Creo que es súper importante la palabra respeto y tiempo y espacio para todo lo que sea fomentar la vinculación. Entender que hay infancias que su primera interacción fue con sus compañeros desde un computador, desde estar en sus espacios privados en donde quizás podían distraerse un momento. No sé, a veces hay mucho ruido en las casas, no es un lugar como en la escuela. Entonces, desde ahí, la paciencia también que hay que tener y entender que no todos vivimos los mismos procesos. Muchas veces nuestras exigencias desde la concentración, lo que pide el sistema educacional de tener a una infancia sentada desde 8 de la mañana a 11 y después un recreo de 15 minutos y después volver a sentarse, es demasiado. Entonces, desde ahí es súper importante que dentro del aula se generen estos espacios en donde podamos compartir, en donde podamos dar instancias de conocernos. No todo es de aprendizaje, es súper importante, pero no lo puede ser todo. Eh, y una recomendación también es que tanto mapadres como cuidadores en general puedan generar estas instancias ok, podemos juntarnos con un compañerito y salir, podemos ir a ver una película, invita a tu amistad a casa y vamos para allá. Desde ahí que Mm. se puedan fomentar esas instancias de juego, de relaciones con los pares, que al final son esos momentos desde el ciclo vital, lo que nos ayudan a crecer, los que nos ayudan a cambiar y nos ayudan a ir superando etapas desde las edades. Lo social es súper importante y esa es mi recomendación. La paciencia por los espacios educativos, el respeto por los procesos de las infancias y también desde los profesores y fomentar espacios de diversión en general para estas infancias que también lo pasan muy mal. Y además que con el aprendizaje, tú comentabas algo bien interesante, eso de que estar mucho tiempo sentados y sentadas, ¿cierto? Ujú. Entonces al final, claro, como aprender quizás de una forma más lúdica, podría ser, ¿verdad? No que todo implique estar sentado, sentada, sino también poder desenvolverse de otra manera más creativa. Luis, ¿querías agregar algo? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, claro, una carta bajo la manga, las pausas activas funcionan en todo tipo de contextos, desde lo educacional, desde lo laboral, desde la enseñanza, ¿cierto? Yo creo que no nos vamos a meter mucho en el sistema de enseñanza porque aquí los expertos son los profesores, son los docentes, ¿cierto? Pero sí voy a rescatar algo que dijo la colega. Em, lo que uno más aprende y queda para la vida son los sistemas Mm. sociales que se viven en el colegio. Yo creo que eso es algo súper importante porque aprendemos a vincularnos, fracasamos porque atendemos esto también del ensayo de error, nos conocemos cómo funcionamos nosotros con los otros. Pasa mucho, que también me pasa harto en consulta, que los niños me dicen, es que yo no hago estas cosas en la casa, las hago en la escuela. Y claro, entonces tiene que ver con cómo me descubro, ¿cierto? En este contexto social, yo llamo a esto de volver a la normalidad, como dice ahí Artecan, tiene que, yo llamo a los papás a arriesgarse,
porque yo sé que aún existe el miedo de que, ay, es que se me va a enfermar mi hijo, va a pasar algo de nuevo. Aprendimos mucho a tener este nuevo cuidado, ¿cierto? Pero tenemos que dejar que nuestros hijos se equivoquen. Si no lo hacen ahora, lo van a hacer después igual de grandes. Entonces, necesitamos que vivan el espacio, que lo hagan, que se equivoquen, que se enamoren, que sientan, que rían, que se enojen con el compañero, que peleen, ¿cierto? Que hagan todo lo que no podemos hacer. Que vivan. Yo siento un poco con la infancia, ¿cierto? Que esto de la tecnología empezó a dejar de lado un poco el ensuciarse, ¿cierto? El correr, el andar todo sucio. Eso ayuda hasta el sistema inmunológico. Ayuda a que uno adquiera cosas desde lo físico y desde lo emocional. Entonces yo llamo a eso, hacer instancias en conjunto. Yo sé que ahora, al fin de año, vienen estos de las fiestas de Navidad, ¿cierto? Que ahí se empiezan a... Háganlo, lleven al niño, háganlo porque van a ser espacios para solo crecer. Entonces, eso lo hace, es lo más interesante, creo yo, desde mi punto de vista, que pasa en el aula, O ¿cierto? sea, Y en el colegio. aquí ustedes están relevando, por lo que nos están comentando también, de la vida extra, digamos, de extra, de los horarios laborales para los profesores dentro del establecimiento educacional y también de los estudiantes yendo a estudiar. O sea, que importante también tener un momento de recreación o también de relajo fuera de este contexto para que dentro del contexto de la comunidad educativa eh, pueda fluir de cierta manera, de una forma más tranquila, una forma más alegre también. O sea, también me hace mucho sentido lo que comentan, como un todo, como la comunidad educativa no ajena a la sociedad o a la comunidad en general, sino que está dentro de todo un sistema también que es la comunidad en general. Entonces me parece muy interesante eso, no hablar solo de la salud mental dentro de un solo contexto, sino entenderlo como un todo. O sea, aquí ustedes están hablando también de los papás, de las mamás, tutores, tutoras, ¿verdad? De los niños. Son todos somos finalmente la comunidad educativa, tíos, tías, primos, también los vecinos, después cuando los niños salen de clases, cuando la profesora llega a su casa, está con la familia, también ahí hacer una invitación a las familias de los profesores, las profesoras, si nos están viendo familiares, entender también que ellos también son parte, de cierta manera, de la comunidad educativa, porque conviven con profesores, con las profesoras, conviven también padres, madres con los hijos, las hijas, hermanos, la hermana, que van a este espacio físico, pero que en el fondo también es un espacio que es social. Lo entiendo así, no sé, los consulto. Sí. Sí, por supuesto. Para los niños hoy en día, el recreo es un mundo entero. El recreo es un mundo con su subcultura, con su proceso, ¿cierto? Es un nuevo mundo el recreo. El aula también es otro mundo, ¿cierto? Pero como querías que pasáramos por ahí, a lo que voy con esto de la muestra, ¿cierto? De la muestra de lo que está pasando con la sociedad. Y pasa, pasa todo lo que está pasando, lo que vemos en las noticias pasa en el aula, es sumamente interesante. Estamos viendo cómo docentes nos dicen que hay niños que están mucho más estresados, hay niños que están mucho más violentos, hay niños que tienen problemas con el impulso, porque hay niños que estuvieron en pausa 2 años. Entonces, ¿cómo van a aprender esto del ensayo y error si no estuvieron con gente, ¿cierto? ¿Cómo aprendieron a interactuar si solo tenían al hermano tal vez, o a los tutores o a sus padres en la casa? Entonces, ese es el gran desafío de este año. Por eso vemos tanto índice de ansiedad, de depresión, de gente que se quiere cambiar de trabajo, sobre todo lo que nos pasa con el sistema adolescente. Aquí en la región políticamente también pasaba algo, ¿cierto? Al principio de año hubieron votaciones al proceso. Entonces, cuando hablamos de sistema educacional y de comunidad, ¿cierto? No solo hablamos de estos procesos buenos que debiesen pasar, ¿cierto? Desde las palabras que decía la colega, que es el respeto, la comunicación, que esto sería el ideal, pero no es el ideal de nuestra sociedad y por eso no es el ideal del aula. Todo lo que pasa en el aula es lo que pasa en nuestra sociedad. Entonces, vemos así como, oye, mira, los docentes nos dicen, los niños están mucho más violentos que años anteriores. Y nosotros lo que estamos viviendo
Entonces, o sabes que a los niños en realidad les está gustando más esta cosa y esto otro, y eso pasa que es como es el pic de las cosas que se están vendiendo. Entonces, a eso me refería como con la muestra, es como la muestra a nivel porque uno con los niños puede hacer hasta análisis político de lo que nos está pasando. O sea, este año en el colegio también los niños hablaban de la prueba y el rechazo y eran los que hablaban los padres. Entonces, es todo el reflejo de lo que pasa. Y por eso también con la colega hablamos un tanto de comunidad, porque si yo en el colegio, que es donde pasan más tiempo los niños, hablo de respeto, de toleraridad, que es un espacio seguro para todas, todos y todes, pero después en la casa Claro. no, entonces el niño choca con la dicotomía, ¿cierto? Y es donde le empiezan a pasar cosas en la mente. Entonces hay que trabajar con todos. Lamentablemente el profe tiene una pega gigante porque no solo es pasar conocimiento, eso lo sabemos, ¿cierto? No es solo que ellos aprendan de forma idónea. Sería ideal que fuera todo eso porque la carga laboral sería menos. Pero el profe hace de psicólogo, de doctor, eh, de terapeuta, tiene que hacerlas de todas, pues, y por eso también se entiende de que estén como están. No vamos a romantizar tampoco la profesión, por supuesto, pero sí es algo que tienen que empezar a vivir y tener la experiencia. Lo que yo decía, la pausa activa en cualquier contexto, por favor, es algo. Y el estar consciente de uno, el saber qué me pasa, que es algo que debe ser primordial Y y lo evitamos justamente, mucho. bueno, también esa es la idea de nosotros como proyecto de Yo Cuido a mis profes, ¿verdad? De brindar este apoyo a la comunidad educativa, brindar el apoyo a los profesores, profesoras mediante talleres que son gratuitos y también atenciones ahí psicológicas que son personalizadas e individuales, porque también es importante darse esos espacios. Vamos a leer una pregunta aquí que dicen gracias, Mónica Miranda dice gracias por sus aportes. Querido Luis y Marisa, ustedes muy claramente nos hablan de la importancia de reconocer el malestar en nuestro cuerpo, pero ¿cómo podemos identificar el dolor emocional? Y ahí se corta, pero Maritza, cuéntanos un poco cómo podemos identificar el dolor emocional o también, por ejemplo, si tenemos estrés. Hemos hablado mucho del contexto, ¿verdad?, de la comunidad educativa, niños, niñas, adolescentes, padres, madres también, tutores, tutoras que están involucrados. Pero en el caso de los profesores y las profesoras, educadores y educadoras de párvulos también, ¿cómo pueden identificar el dolor emocional o si están en una situación de estrés o de ansiedad? Lo primero desde ahí es tomarse un espacio para uno mismo, uno misma, y empezar a hacer como un escaneo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó el día de hoy? ¿O cómo me levanto? Y desde ahí un poco ir reconociendo qué emoción, y podemos ligarlo a emociones bases, ya sea alegría, ya sea rabia, tristeza, asco, sorpresa, etcétera, esas emociones base que nos enseña básicamente la película intensamente, porque muchas veces es difícil encontrar o saber qué es lo que estoy pasando. De hecho, también es mucho más fácil reconocer, siento frustración, siento preocupación, y eso es mucho más desde la mente, desde lo cognitivo. Entonces, este escaneo es muy importante, tomarse ese espacio y si cuesta un poco quizás ir a una emoción específica, desde las emociones base. Reconozco y una vez que Ujú. tengo esto, voy, ok, hacia qué lado de mi cuerpo estoy reconociendo esta emoción. Sentiré la tristeza y siento un poco pesados los hombros, me duelen un poco los pies. Quizás hoy no pude darlo todo con mi voz, quizás me dolieron las manos. Entonces, de ahí puedo identificar que mi cuerpo está haciendo un poco el intérprete de estas emociones y desde ahí las estoy expresando. Eh, y una vez que ya se tenga esto, como estos dos primeros grandes pasos, llega un poco la tarea más difícil, que también es muy complejo en nuestra sociedad, que es tomarse un momento para nosotros mismos. Lamentablemente, 5 minutos a veces es muy difícil hacerlo, pero a veces cuando queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas. Y desde ahí ver, ok, quizás hoy siento tristeza y la siento en mis hombros, entonces voy a hacer unos ejercicios para estirarme. O quizás solamente voy a acostarme 5 minutos en la cama, voy a cerrar los ojos y no voy a pensar en nada.
o puedo ver una película, puedo pedirme algo rico para comer al final de la jornada, etcétera. También es importante que estos espacios de autocuidado dejen de un poco romantizarse, desde hacer algo saludable, salir a hacer ejercicio, etcétera. Eso no hay que confundir el autocuidado con lo saludable, porque autocuidado es lo que sea que nos haga bien. Entonces, desde ahí, esas son estrategias súper importantes para reconocer nuestras emociones y que también nos van a permitir identificar estos planes de acción para el manejo del estrés. Justamente Mónica nos complementa, porque nos comenta, nos centramos en los síntomas físicos y atacamos esto. Los docentes están metidos en un torbellino y el estrés a partir de las condiciones es constante, cómo pueden aprender los profes. Y tú respondiste muy bien, Maritza, muy completa tu respuesta, te agradecemos. Y también ahí consultarle a Luis y también Maritza si te gustaría complementar. Estamos hablando de identificar las emociones, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el profesor o la profesora en el aula identifica que está estresado o estresada? O está pasando por un momento de ansiedad. ¿Qué Yo recomiendan creo ustedes? Sí. que ahí tenemos que hablar un poco del burnout, ¿cierto? Que es lo que nos pasa de situaciones que, bueno, en castellano se les dice como el quemarse en el trabajo, ¿cierto? Una situación de estrés extrema, pero nos pasa porque estamos acostumbrados a desconectar. Estamos acostumbrados a que hay que producir, a que mientras más trabajes mejor, o como contextos sociales de que, por ejemplo, el que no quiere es porque no quiere trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que en realidad estoy quemado en un trabajo? Por ejemplo, pasa que de repente así como que esto era algo que me gustaba mucho y ya no tengo ganas de hacerlo. O, ¿qué me pasa por qué me cuesta tanto levantarme en las mañanas? ¿O por qué de repente estoy en el día y tengo sueño todo el día? Entonces, esas son preguntas que uno de repente, que pasa con lo que decía la colega, de darse 5 minutos, que son preguntas que uno se debiese hacer todos los días. A ver, ¿qué hice hoy día? ¿Hice lo que yo quería hacer? ¿Hice lo que en realidad quería? Bueno, la vida tampoco es un proceso de puro bienestar, ¿cierto? Necesitamos los procesos bajos. Pero cuando yo llevo una semana, 2 semanas sin querer hacer clases, que es algo que yo decidí para mi vida, puede que pase algo. O cuando en realidad todos los días cuando algo me daba mucha felicidad y hoy día ya no, es porque algo me pasó en mí. Y ahí viene lo que dice la colega, ¿cierto? Me duele el estómago, me pasó esto con más pena, tengo más rabia, no tengo ganas, tengo menos paciencia, no sé, nos ha pasado en estos talleres que hemos hecho, docentes que nos dicen, yo antes era la que organizaba el día de esto, el día de esto, el día de esto otro, y me gustaba, y vamos de paseo, hoy día no quiero. Entonces ahí es cuando uno se tiene que empezar a preguntar a sí mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero? Tomar una pausa está hartamente satanizado, pero es sumamente sano el decir, a ver, son 5 minutos nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Porque claro, la vida no es el ideal, el libro no existe. Entonces tenemos que continuar y la ola es sumamente necesaria. En esta ola aprendimos. Y de estos conocimientos, el conocerse a uno también es sumamente importante. Entonces conocerse cuando, oye, en realidad esto ya no quiero hacerlo, pero tal vez quiero hacer esto otro, ¿cierto? Entonces eso lo hace mucho más saludable y es cuando empezamos, y ahí es cuando hablamos de salud mental. No hablamos del bienestar, sino el de conocer el bien y el mal que pasa cada uno. Y esto es lo que pasa con el burnout, ¿cierto? Yo ya en la situación, ya no quiero De hacer más cambiar eso. también, de darnos la posibilidad de cambiar, porque a veces estamos, y en realidad, como ustedes dicen, es parte de la vida, a veces nos sumimos en una rutina que todos tenemos, o sea, generalmente en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestras casas también, en nuestros trabajos, y de repente un día podemos tener un cambio, o un cambio también de intereses, cambio de actitudes también, y como ustedes bien dicen, poner atención a estas emociones, poner atención a lo que me está pasando, hacernos las preguntas, tomarnos esos 5 minutos al día, o 10 minutos, o 20, 30 minutos, pero tomarnos un espacio, un tiempo para hacernos las preguntas y reencontrarnos también con nuestras emociones, que pueden ser tristeza, angustia, estrés,
también puede ser alegría, puede ser distintas emociones. Entonces ahí la importancia también de validar nuestras emociones. Bueno, nosotros en nuestro Instagram, nuestras redes sociales, en el Twitter también, compartimos información psicoeducativa que están justamente elaboradas para ustedes, nuestra comunidad educativa, profesores, profesoras, educadoras de párvulo, para que puedan también cuidar la salud mental. Así que tenemos ahí algunos posts, vienen otros para que estén atentos y atentas a recibir estas recomendaciones. Y bueno, también me gustaría consultarles de qué manera podemos cuidar estos espacios educativos en relación a la salud mental de los profesores, las profesoras, los y las estudiantes. Hemos hablado mucho del contexto, ¿verdad? Hemos hablado mucho también sobre lo que nos pasa a nivel individual, pero ¿cómo podemos cuidar estos espacios educativos en relación a la salud mental? Bueno, desde ahí creo que también algo que ha salido en la conversación hoy es la psicoeducación y el vivir en comunidad. Los espacios educativos son comunidades, cada espacio educativo tiene sus propias reglas, cada curso se mueve distinto. De hecho, cada curso con cada profe distinto es otra interacción. Y desde ahí comenzar a ver este espacio en comunidad como también instancias que se pueden aprovechar para, como decía Luis hace un rato, hacer pausas activas, o también como comentamos, aprender desde lo lúdico, aprender desde otras formas que no sean solamente quizás la manera más tradicional de estar en el aula y escuchar una clase, etcétera. Desde ahí, cuando empezamos a hacer este proceso individual de reconocer la emocionalidad, de comenzar a validarla y hacer cosas por ella, también podemos hacer desde lo colectivo distintas cosas, y ya es súper importante en las primeras infancias psicoeducar respecto a las emociones. Muchos niñitos y niñitas y niñitas en general, por ejemplo, están viendo una serie de su dibujo animado favorito y está pasando algo y no sé, reconocen que se ponen nerviosos, que quizás les late el corazón más fuerte cuando están viendo la película o el monito que les gusta y está pasando algo importante. Eso es ansiedad y es necesario que lo sepan, es necesario que conozcan que existen estas emociones y no sé, desde ahí se pueden hacer un montón, una feria de salud mental, una feria de las emociones, y no sé, incluso ver la película intensamente en clase, etcétera. Es súper difícil, sobre todo en estas alturas del año, y también cuando hay unas programaciones estándar que se deben seguir para que los niños cumplan sus conocimientos, que es súper importante, pero no podemos dejar de lado estas instancias. Creo que desde ahí es esta la forma de cuidar los espacios educativos, que tengamos una mejor relación con la salud mental y que desde el futuro las siguientes generaciones puedan plantearse conversaciones que en estos momentos quizás son un poco más incómodas. Lo bueno es que gracias al programa sabemos que muchos profes están teniendo estas instancias en clase, que es algo importante para ellos. Y desde ahí, estos talleres que nosotros impartimos también son súper importantes, son espacios para cuidar la salud mental, así que poquito a poquito se van poniendo las primeras bases para comenzar a hacer un espacio más seguro y saludable para todos. Luis, gracias Maritza. Sí, yo creo que desde lo mismo hemos conversado todo esto del estar consciente de uno, eh, pero voy a salirme un poco porque claro, aquí somos humanos antes de ser psicólogos, pero pucha, todas las profesiones, todos los oficios necesitan un docente. Sí, Entonces, son la base que tenemos. Sí, como sociedad tenemos una deuda al respecto que podemos conversar de política al contexto en otro contexto, ¿cierto? Pero se hace mucho más que enseñar. Entonces, el profe cuando somos chicos se convierte en nuestro referente, después se convierte en un ejemplo, hay gente que después decide, entonces, claro, llevan a cada persona a elegir lo que quiere ser. Entonces es sumamente interesante y por eso voy con esto de que lo más importante para mí del sistema educacional es el fracaso.
porque si no aprendemos a hacerlo ahí, ¿cuándo? Entonces, claro, tenemos que empezar a uno, a valorar. Yo hago un llamado aquí a toda la gente que nos está escuchando, que los apoderados sean un facilitador y no un obstáculo para los docentes, y porque es algo que hemos conversado con los profes en la actualidad. Entonces, ellos ya tienen mucha responsabilidad, no nos cuesta nada brindarle un poquito la mano, ¿cierto? Y hay todo un equipo para trabajar al respecto. Y también hago un llamado a que debiese ser que los procesos de autocuidado para los docentes debiesen ser obligatorios, debiesen estar ahí, debiesen tener un profesional, debiesen tener un acompañamiento, ¿cierto? Debiesen para que tengan espacio para ellos. Tenemos que comprender que a nosotros normalmente nos cuesta brindarnos espacio para nosotros. Entonces, si doy más pegas, si tengo más cosas que hacer y no tengo un espacio de reconocimiento en mi trabajo, la mayoría de nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestras casas. Entonces, tiene que ser un espacio seguro, tiene que ser un espacio para que sea mejor. Y si hablamos, no tiene mucho que ver conmigo, pero si hablamos de los empresarios de la educación, que no debiese ser en nuestro país, si es que yo tengo a todos mis trabajadores contentos, el proceso va a ser mejor. Entonces, tenemos que plantear que hay una base para nuestra sociedad, entonces tienen que ser Qué valorados. bonito lo que ustedes mencionan sobre el cuidado de los espacios, el respeto de los espacios, el autocuidado, pero también la solidaridad. Eh, no hemos hablado de esta palabra, pero sí hemos estado intrínsecamente conversando sobre esto también, sobre ser solidarios y solidarias con todas, porque somos personas, como tú bien dices, Luis. O sea, el profesora es una persona, el papá, mamá es otra persona, el niño, la niña, el adolescente es otra persona. Entonces, al final, todos somos personas tratando de vivir la vida de la mejor forma que podemos con las herramientas que tenemos también. No todos y todas tenemos las mismas herramientas, los mismos conocimientos también, acceso, ¿cierto?, a estos espacios también de autocuidado, pero también es importante mencionarles que nosotros con el proyecto Yo Cuido a Mis Profes, ese es nuestro objetivo, o sea, brindar un espacio, ¿verdad?, de cuidado, brindar un espacio para conversar, para conocernos, para compartir también lo que nos pasa, para conversar, porque como tú mencionaste hace un momento, Luis, sobre los apoderados, las apoderadas, ¿verdad?, también ser un facilitador o facilitadora para los profesores y profesoras. Entonces es importante conversar en las instancias que puedan, en las reuniones, ¿verdad? Acercarnos dentro de también de lo que podamos. Tampoco pueden ser conversaciones quizás muy largas, pero buscar estos espacios que van a ser para el bien de todos y todas, ¿cierto? Bueno, y por último, ya estamos finalizando esta transmisión. Nos gustaría quedarnos mucho tiempo más, pero vamos hasta la próxima semana. Importante, vamos a continuar la próxima semana con un nuevo conversatorio, así que estén atentos, atentas a nuestras redes sociales y también invitarles a que nos manden mensajes, nos propongan ideas, si es que quieren hablar de algún tema que les interese, que sea de necesidad también para ustedes, por favor háganos llegar y nosotros también vamos acá a compartir con ustedes las recomendaciones, sugerencias, a conversar, porque como decíamos, este es un espacio de conversación. Y por último, me gustaría preguntarles a Maritza y a Luis, que son psicólogos y psicóloga de Yo Cuido a Mis Profes. ¿Qué mensaje les entregarían a las personas que nos están viendo y escuchando para cuidar su salud mental en este momento? Ya sean profesores, profesoras de la comunidad educativa, de la comunidad en general. ¿Qué mensaje les entregarían a ustedes? ¿Con qué nos vamos de esta conversación? Bueno, por mi parte, desde la experiencia profesional, tanto en clínica como en hacer los talleres, creo que recomendaría siempre y pediría que todas las personas pudieran darse 5 minutos para ellos, aunque sea, se merecen mucho más, valen mucho más que 5 minutos, pero intentar por ahí. Y desde ahí empezar a mirar la salud mental como cualquier otro dolor del cuerpo, como por ejemplo un dolor de muelas. Cuando me duele algo, voy, por ejemplo, al dentista y pido ayuda y pido recomendaciones. Y desde ahí cuando quizás ya me están doliendo más algunas emociones, algunos pensamientos, ¿por qué no ir a un profesional de la salud mental y buscar alguna clase de apoyo, alguna clase de guía? Lo cual está súper bien. Y incluso los tiempos están mucho más difíciles, vivimos en momentos de crisis. Así que desde ahí, si la salud mental no es algo a lo que se puede acceder,
comenzar de a poquito identificando, tengo pena, voy a llorar, o me voy a sentir mal un ratito, me voy a dar ese derecho de parar. Tengo rabia, quizás para mí sirve romper un papel, escribir algo, etcétera. Darme estos espacios, reconocerlos y comenzar desde ahí a trabajar y a validar en esas emociones. Es súper Ujú. importante tener actividades para uno mismo y es lo que recomiendo siempre para cualquier persona que se dé ese espacio y comenzar de a poquito a conectar y tener un diálogo interno mucho más saludable. Sí, sí, mucha razón de lo que dice Maya. Yo me quedo con ciertas palabras de la conversación que son súper importantes, que tiene que ver, como lo decía Carolina, tiene que ver con el respeto, con la solidaridad, ¿cierto? Pero sobre todo tiene que ver con el conocerse. Y de vez en cuando el conocerse no Ujú. es muy agradable. Ujú. Hay que aprender a lidiar con uno, ¿cierto? Y, y es algo que yo digo siempre y es un mensaje, el cuando de repente hay cosas que nos van a sobrepasar, de repente van a pasar cosas que no van a estar tan bien, pero si yo me conozco, voy a tener una herramienta en mis manos. Voy a decir, ¿sabes qué? No, no, yo puedo solo hasta aquí. O no, o sea, que yo puedo un poco más. Pero el conocerse es la mejor herramienta que tenemos. Y ahí hablamos de proceso de salud mental. No hablamos de que tenemos que estar bien y Ujú. felices 24 horas, sino de conocernos, de saber dónde estás tú, de saber hasta dónde vas tú, qué es lo que quieres y cómo lo vamos a lograr. Entonces, cuando yo tengo conversaciones conmigo, la herramienta, estoy construyendo esta espada frente a los Ujú. procesos difíciles, ¿cierto? Frente a lo que hoy. Entonces yo llamo a eso, a conversa contigo, háblalo, a veces va a ser incómodo y ahí donde aparece también lo que decía la colega, ¿cierto? Si tengo dudas de sobre mí y si no resuelvo cosas sobre mí, el proceso terapéutico es sumamente necesario. Yo sé que todavía aún lidiamos, aún en el siglo, en el año que estamos, 2022, con que ir a un terapeuta o ir a un psicólogo tiene que ver con Ujú. que estoy loco, ¿cierto? De hecho, me ha pasado hasta con niñitos, entonces tiene que ver con eh, cosas que se pasan de los papás a los hijos, ¿cierto? Y eso no es así. Hay veces que necesitamos un guía, como en la educación es el profe, en el sistema mental, psiquis o de lo que queramos tener, como queramos llamarle, te puede acompañar a descubrir cosas tuyas. Entonces, eso puede ayudarnos a evitar muchas cosas, a evitar el burnout que hablábamos de los profes, a evitar el estrés, el proceso ansiógenos. Entonces, ese es mi llamado. Conócete a ti para que tengas esta herramienta con que enfrentar el día a día. Muy buenas las recomendaciones. Sin duda, todas las personas que estamos acá y que van a ver este video posteriormente nos van a servir. Y esa es la idea, que también vayamos compartiendo toda esta información, estas recomendaciones que nos han dado Maritza y Luis en esta conversación sobre la salud mental en la comunidad educativa. Bueno, nosotros somos apasionados y apasionadas por este tema. Hay una fuerte vocación, ¿verdad?, del equipo para el cuidado de la salud mental de nuestra comunidad. Así es que invitados, invitadas a seguir las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, tenemos un canal de YouTube también donde estamos subiendo estas conversaciones. Tenemos un Facebook, estamos con algunos temas técnicos ahí, pero lo vamos a recuperar de todas maneras. Pero la información es la misma finalmente en todas nuestras redes sociales, porque esa es la idea, llegar a todos los rincones, a todas las personas y juntos y juntas construir una comunidad con mejor salud mental. Así es que agradecer a Maritza, agradecer a Luis por esta participación, también a todas las personas que nos están acompañando, que nos han acompañado durante la transmisión. Y bueno, también vamos a hacer un agradecimiento al programa del Franco Pensador de FM7, con quienes estamos haciendo entrevistas psicoeducativas, ¿verdad?, durante el mes de diciembre para que nos escuchen. Allí Luis ha tenido la oportunidad de ser entrevistado, también Maritza, hablando sobre distintos temas de cuidado de la salud mental. También vamos a estar con algunas entrevistas en Radio Carnaval, así es que gracias también a los medios de comunicación y también a Radio Unión de Tocopilla, quienes van a compartir esta conversación en sus redes sociales. Los dejamos invitados e invitadas a seguir nuestras redes sociales, a seguir compartiendo, cuidando nuestra salud mental, porque ustedes también son fundamentales. Todos y todas somos fundamentales.
Un abrazo, buena tarde y hasta el próximo lunes que vamos a tener otra conversación virtual. Cuídense mucho y hasta pronto. Chaito. Chao.